Buenas noches, bienvenido a su programa El Observatorio Educativo, un espacio científico, técnico y documentado sobre la realidad educativa dominicana. Hoy tenemos nuestro primer programa, viernes 10 de febrero del año 2023. Este programa se dedicará a ofrecer al pueblo dominicano información muy documentada, actualizada y técnica sobre qué pasa con nuestra educación y qué podemos hacer para mejorarla. En este nuestro primer programa vamos a tener la presentación de diferentes perspectivas de los gremios docentes sobre el acontecer educativo dominicano, específicamente sobre el estado de situación actual de la educación dominicana. Vamos a entrevistar a los presidentes de los 3 gremios docentes más grandes del país y vamos a explorar los factores asociados a la calidad educativa y en qué nivel de cumplimiento se encuentran actualmente. Iniciemos de inmediato. La educación dominicana al día de hoy ha sido objeto de mucha investigación. Como vemos en pantalla, pruebas internacionales, pruebas locales como PISA, CERCE, TERCE, pruebas nacionales, evidencian que realmente no estamos avanzando en calidad educativa. A pesar de que ya hace más de 10 años que en nuestro país se aprobó el cumplimiento del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, no hemos logrado los niveles de aprendizaje que necesita el país y aquellos niveles a los cuales aspira el diseño curricular dominicano. Para esto, esta noche vamos a estudiar en qué consiste la calidad educativa. ¿Qué es exactamente lo que la define? Para luego poder explorar con los diferentes gremios de docentes qué podemos hacer y qué está pasando en realidad. Comencemos. Lo primero que debemos entender es de qué depende la calidad de un sistema educativo. En general, la gestión gubernamental central es la que define las políticas sociales y políticas educativas que están estrechamente ligadas. De las políticas sociales podemos derivar el compromiso familiar y social, el mismo compromiso del individuo y cómo interactúa la comunidad y cómo se beneficia la comunidad de esas políticas sociales. Si las políticas sociales están conectadas con las políticas educativas, entonces estas pueden coadyuvar a la gestión ministerial institucional, la cual es responsable de trabajar con la gestión de recursos humanos, la gestión financiera, la gestión de la planificación y control de la calidad de un sistema educativo. De esa gestión institucional ministerial también depende la pertinencia y relevancia del currículo diseñado o planificado. Si todas las anteriores están bien alineadas, coordinadas y trabajando de manera simultánea, entonces esto coadyuva a su vez a la gestión escolar. La gestión escolar ya cubierta, coordinada con las políticas sociales, las políticas educativas y la gestión ministerial, entonces ejerce un efecto en el desempeño del docente y en lo que se denomina el currículo logrado, que es lo que finalmente se puede hacer en la escuela. Pero fíjense cómo la calidad de la educación depende estrechamente de una serie de factores que están interconectados. Hay muchos mitos con relación a la calidad de la educación y muchas veces se comete el error de centrar la misma exclusivamente en el trabajo del aula. Pero de nuevo, la educación es un constructo holístico, integral y ecosistémico. Y para que haya educación de calidad, todos esos factores que vemos en pantalla deben funcionar de manera simultánea. Ese es un constructo general de la visión de lo que es la calidad de un sistema educativo. En nuestro país, sin embargo, tenemos muy claramente definida en la Ley General de Educación lo que es la idea de una educación de calidad y los denominados factores asociados a la calidad de la educación. La Ley General de Educación 6697, en sus artículos 58 y 59, se refiere a los aspectos ligados a la calidad de la educación en nuestro país.
Estos artículos rezan que constituyen parámetros determinantes de la calidad de la educación los siguientes. A. El rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. El grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, las estrategias para alcanzarlos y los resultados. El nivel de eficiencia de los procesos administrativos y de gestión global del sistema. Para esto, el Consejo Nacional de Educación reglamentará los parámetros a que se refiere este acápite. También la inversión de recursos, su racionalidad, su adecuación, que garanticen la puesta en práctica de la acción educativa. Por eso tenemos un 4% para la educación. El peso de la innovación, la investigación, la experimentación educativa también es un aspecto ligado a la calidad de la educación. Algo muy importante, las características socioeconómicas, afectivas, físicas y sociales del alumno. Por eso hay una correlación entre las políticas sociales que impactan la calidad socioeconómica de los niños y de sus familias, y también tienen un impacto en factores afectivos y sociales del alumno. Las características personales y profesionales de los docentes, su calidad de vida, las facilidades de que dispongan, también es un aspecto ligado a la calidad de la educación. La programación académica, los contenidos curriculares, los materiales didácticos que brillan por su ausencia, han brillado por su ausencia por casi una década en nuestro país. Este artículo refiere que deben estar en constante actualización. Los procesos de aprendizaje y las estrategias metodológicas, por supuesto, que tienen un impacto en la calidad de la educación. Pero también tiene que ver con la infraestructura de las escuelas. El literal J de este artículo de la Ley General de Educación refiere que las condiciones físicas, desde el punto de vista del ambiente en que se desarrolla la actividad educativa, incluyen aulas, laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas, áreas de recreación, servicios de agua potable, que fueron tanto problema durante la época crítica de la pandemia, y temas como la ventilación, iluminación y equipamiento de los centros educativos. También el grado de compromiso y la intervención de la familia, el hogar, la comunidad, el proceso educativo en general tiene que ver con esos factores. La orientación educativa y profesional también tienen un serio peso en la calidad de la educación. Y finalmente, la investigación educativa. La investigación que se aplica para identificar los problemas del sistema educativo y adoptar correctivos a los mismos. Podemos ver entonces que la educación educativa que la calidad educativa es multifactorial. Lamentablemente en nuestro país, cuando se habla de calidad educativa, usualmente solo nos enfocamos en un factor, el docente. Y se alega que tenemos baja calidad de la educación porque no tenemos buenos docentes. Sin embargo, la misma Ley General de Educación, fíjese lo que refiere. El 30% de la responsabilidad de la calidad educativa recae sobre el docente. Factores como el rendimiento de los aprendizajes, las características profesionales y personales de los educadores, los procesos de aprendizaje, la orientación educativa y profesional. Sin embargo, el 70% de los factores asociados a la calidad de la educación tienen que ver con las responsabilidades de las autoridades. El grado de coherencia que se alcanza entre los fines educativos y las estrategias que se diseñan para alcanzarlos, el nivel de eficiencia de los procesos administrativos y de gestión global del sistema es una responsabilidad de las autoridades gubernamentales, en particular del Ministerio de Educación. La inversión de recursos, su racionalidad, su adecuación, también es su responsabilidad. Al igual que el peso de la innovación, la investigación y la experimentación. De esta misma forma, las características socioeconómicas del alumnado tienen que ver con las políticas sociales y las políticas económicas del país. La programación académica también, los contenidos curriculares, el acceso a materiales dependen de las autoridades. Lo que vemos acá es que el 30% de las responsabilidades sobre la calidad educativa de los factores asociados son pertinentes al rol del maestro.
Sin embargo, hay un 70% que es pertinente a las autoridades. Y en conjunto, los docentes y las autoridades comparten el 23% de los factores asociados a la calidad de la educación. Igualmente, la familia incide en un 16% de estos factores asociados a la calidad educativa. Por lo tanto, reitero, cuando hablamos de calidad de educación en República Dominicana, tenemos que enfocarnos tanto en los docentes y aún más en las autoridades, pero también en la familia. Esta noche vamos a entrevistar a los presidentes de los principales gremios de docentes de la República Dominicana. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP. También vamos a entrevistar al presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, ANPROTED. Y tendremos con nosotros al presidente de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Públicas. Son ellos el profesor Etanislao Castillo, presidente de ANPROTED, el profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, y el profesor Víctor Mártir, presidente de ASONADEDI. A los tres gremios en esta noche les hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado actual de la educación dominicana? ¿En qué condiciones se encuentra la educación dominicana desde la perspectiva de los gremios docentes? Para esto, a los tres presidentes de los gremios vamos a hacerle 5 preguntas esenciales sobre la calidad de la educación en nuestro país y en qué condición se encuentra actualmente. La primera pregunta que hemos hecho a los gremios es: ¿cuáles aspectos asociados a la calidad de la gestión pública en educación consideran los gremios de docentes que necesitan mayor atención actualmente? Veamos su opinión. Bueno, de acuerdo a el propio, una institución del Estado como es el Ministerio de la Administración Pública, nosotros contamos en el país con unos ministerios fundamentales, alrededor de 25. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque yo soy educador, nuestro ministerio, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, está muy mal, no en términos de administración de los recursos financieros. Vemos cómo todos los años la ejecución presupuestaria se queda lejos de ser satisfecha en el 100%. En el tema de los recursos humanos, lamentablemente nosotros tenemos cientos de maestros y maestras que están siendo afectados por disposiciones administrativas. Faltan maestros y maestras en todas las escuelas del país. El personal administrativo brilla por su ausencia. No tenemos conserjes, no tenemos guardianes, serenos, etcétera, secretarias. No tenemos una política definida tampoco para, digamos, el perfil. La misión principal del Ministerio de Educación no existe. Entonces, de acuerdo al MAP, en su sistema de monitoreo, vemos que de esos 25 ministerios, el Ministerio de Educación no se encuentra entre los 10 primeros en la gestión pública como tal. Entonces eso quiere decir que está muy mal gestionado. Y hay que lograr, porque que este ministerio es el que cuenta con el mejor presupuesto, un presupuesto que aportamos todos los contribuyentes del país y que debe toca a los más pobres de este país, que son los que van a la escuela pública y a los liceos. Entonces no podemos seguir mirando esos resultados con los brazos cruzados. Entonces el Ministerio de Educación en esa evaluación se quemó, y entonces hay que buscarle una salida pronta, porque no puede ser así. Ya no es
tema de recursos financieros, porque existen los recursos financieros. Entonces lo que necesitamos es que haya una gestión que lo administre adecuadamente y que tengamos resultados satisfactorios. Mira, el Ministerio de Educación lo que tiene que cumplir con el mandato constitucional y con la ley de educación, garantizando a la población un servicio gratuito de enseñanza, o sea, un servicio gratuito de enseñanza, priorizando la educación para todos los dominicanos. O sea, como decimos nosotros a nivel de la Internacional de la Educación, que tenemos esa campaña mundial de una educación pública, gratuita y de calidad. El aporte que puede hacer el Ministerio de Educación tiene que ir encaminado en ese sentido. De poner así sobre la mesa, todos los aspectos impactan de manera positiva el proceso. ¿Cuál es el problema? Que están dispersos. No hay una relación entre uno y otro, simplemente entienden que hay recursos, trabajan con recursos, entienden que hay integración de la familia, trabajan con la familia, pero olvidan los recursos. Entonces, ese nivel como de desconocimiento de lo que está establecido y simplemente reaccionar a situaciones del momento no permite que podamos ni siquiera evaluar lo que estamos haciendo. Esta es la opinión de los diferentes gremios docentes sobre la pregunta de la calidad de la gestión pública en términos del Ministerio de Educación. La siguiente pregunta que hicimos a los 3 principales gremios de docentes del país fue: ¿cuáles factores asociados a la calidad de la educación consideran los gremios como los más críticos en estos momentos? Escuchemos qué dicen los 3 presidentes de los gremios de docentes del país sobre los temas más críticos relacionados con la calidad educativa en estos momentos en el país. Mira, para contestarte esa pregunta, Juan, me vas a permitir mirar la ley de educación, que tú la conoces muy bien, nosotros la conocemos. En el artículo, aquí está, el artículo 59 de la ley establecen los aspectos ligados a la educación, y el artículo 59 constituye un parámetro determinante de la calidad de la educación, los siguientes elementos. O sea, la calidad de la educación es prácticamente esa es el norte que vamos para tener una educación de calidad, o sea, una mejor educación. Dentro de esos elementos está el rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, la programación académica de los contenidos curriculares y los materiales didácticos que deben estar en constante actualización. Y también yo diría que dentro de esos factores están las condiciones físicas desde el punto de vista ambiental en que se desarrollan las actividades educativas, incluyendo las aulas, los laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas, en fin, todas las áreas que son propicias para poder tener un centro educativo adecuado. Mira, dentro de esos factores que tú dices, falta una política clara con relación al tema del currículo, al tema curricular. Porque ¿qué es lo que queremos? Queremos formar ciudadanos, o sea, queremos formar ciudadanos que puedan tener una educación, una excelente educación, pero para eso nosotros necesitamos saber qué es lo que queremos formar. Entonces, tenemos que elevar los estándares de la evaluación, los materiales didácticos, como decía ahí, que estén ajustados a los nuevos tiempos. Bueno, tenemos que ver el enfoque que le queremos dar a esta pregunta, que es bien interesante. Podríamos hablar, por ejemplo, del tema de los recursos, el manejo de los recursos. ¿Cuál es el problema del manejo de los recursos? Que se manejan a discrecionalidad. Y eso pasa con los demás temas. Tú tienes, cada institución
tiene, en este caso el Ministerio de Educación tiene su viceministerio, pero cada uno trabaja como una isla aparte. Por lo tanto, cuando tú quieres ver de qué te está tratando el tema, analizas y te das cuenta que cada uno trabaja lo mismo, pero de manera desenfocada. Por lo tanto, la administración de los recursos ahí no es la mejor. Igualmente, el nivel de, por ejemplo, investigación, innovación, cuando tú escuchas innovación, tú dices, bueno, hay un tema importante porque constantemente tenemos que renovar, tenemos que innovar. Pero cuando te llaman al centro educativo y te dicen, mándame al profesor de educación artística para un taller de robótica, tú dices, ¿cómo? ¿Vamos a innovar de esa manera? No habrá forma de ver estos indicadores y tener resultados en realidad. ¿Por qué? Porque seguimos en un proceso reactivo, no vamos a lo que está establecido, no vamos a las normas, sino que escuché la palabra innovación, me gustó cómo yo puedo innovar. Nuestra invitación ahí es que vayamos a lo que está establecido, a la normativa, y a partir de ahí hacerlo operativo para que los centros educativos podamos entender el mensaje que nos traen nuestros funcionarios. De acuerdo a nuestra normativa vigente, la 6697, hay todo un capítulo dedicado a la calidad de la educación. Se establecen unos 13 indicadores. Realmente a nosotros nos llama poderosamente la atención de que solamente la sociedad recurre al maestro, a la maestra, cuando este es un elemento de esos 13. Por ejemplo, no se está haciendo ningún tipo de investigación educativa en nuestro país. Se vive poniendo parche, o cuando alguien, un funcionario, no importa la categoría, se sueña con tal cosa, va y lo impone en el ministerio cambia su agenda y vive de improvisando soluciones, poniendo parche. Entonces nosotros, hay un componente que es fundamental, que es el de la investigación, acción, que implica que el sistema educativo dominicano, el ministerio, debe tener, digamos, más coraje, más responsabilidad para que sus proyectos y programas sean resultados de esa investigación y que se respete las recomendaciones que estos estudios en un momento dado pudieran estar señalando para la mejora continua del sistema educativo dominicano y lo que tiene que ver con la calidad. Por ejemplo, otro elemento que se menciona dentro de esos 13 indicadores de la calidad es lo que tiene que ver con la planta física, y yo también diría con el clima en que los maestros, los docentes en sentido general, están impartiendo su docencia en todas las escuelas del país. ¿Cuáles son las condiciones físicas, el espacio y el ambiente laboral que existen en nuestros centros educativos? La ley manda que tengamos biblioteca. ¿Tienen biblioteca todos los centros educativos del país? Que tengan cancha. ¿Tienen cancha? Que tenga agua potable. ¿Tiene agua potable? Ni siquiera cuando llega la alimentación escolar hay espacios y las condiciones adecuadas para que los niños y niñas y jóvenes reciban la alimentación escolar en espacios dignos. Muchos lo reciben en los pasillos o en las mismas aulas. Hay energía eléctrica, hay servicio sanitario adecuado en todos los centros educativos dominicanos, si existen, en qué condiciones están hoy. Hay iluminación, pero ya les conté que en todas nuestras escuelas y liceos falta personal de apoyo y administrativo, faltan docentes. Entonces, ¿qué implica eso? De que los grupos están sobrepoblados, y este es un virus. La sobrepoblación estudiantil afecta fuertemente a la calidad
de los aprendizajes y también a la capacidad y el estrés que están siendo expuestos nuestros maestros y maestras. Y lo otro que también nos llama poderosamente la atención, los libros de textos y demás insumos que son indispensables para los aprendizajes de nuestros estudiantes brillan por su ausencia. O llega una muestra como tipo muestra médica, no llega para todos los estudiantes y no llega de todas las asignaturas. Por lo tanto, estamos mirando que el ministerio está fallando en un rol fundamental, que es de garantizar las condiciones mínimas para los aprendizajes y también para una educación de calidad, como hablamos por todos los lados en este país. Continuando con nuestra entrevista a los líderes docentes del país, de los 3 gremios principales, la siguiente pregunta que hemos hecho es: ¿cuál es su opinión sobre el programa de alimentación escolar y su incidencia en los factores asociados a la calidad de la educación pública? Ahora quisiera que escuchemos cuál es la perspectiva de los gremios, que son la clase docente en general, sobre el programa de alimentación escolar, dígase el desayuno escolar y el almuerzo escolar. Escuchemos. El programa de alimentación escolar es un programa sumamente importante y necesario para la familia dominicana. Debe darse incluso continuidad para los fines de semana. Ahora, el tema calidad, seguimiento, hay que revisarlo, ya que el órgano rector, en este caso el INAVIE, tiene incluso nutriólogos, elaboran un menú para la semana, pero al final los suplidores hacen las adaptaciones del lugar, las porciones las dan a su antojo. Es un programa que debe revisarse, debe ponerle mucha atención, porque ahora mismo hay un derroche de recursos que no se están aprovechando de manera eficiente. Debe haber una supervisión externa a este proceso, de un órgano que pueda vigilar lo que se está haciendo, ya que en realidad el ministerio no tiene una capacidad instalada para dar resultados y respuestas a la demanda que tienen nuestros jóvenes en carácter alimenticio. No todo, en un mismo sector, no todos los niños necesitan lo mismo. Por lo tanto, deben agregar nuevos elementos para poder dar respuesta a este programa. Un niño con malnutrición, un niño con cierta deficiencia, no es posible que aprenda, no va a aprender, aunque él se esfuerce, él no va a aprender porque su organismo no va a responder a las necesidades y a los estímulos necesarios para producir el aprendizaje que se busca en él. Realmente nosotros, la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, estamos muy preocupados por este tema. Digamos, desde hace varios meses, todos los días hay algún tipo de queja o en las redes sociales o en los propios medios de comunicación con el tema de la calidad y el tema de la cantidad de raciones que se están sirviendo en las escuelas dominicanas. Tenemos, por ejemplo, en Sabaneta prácticamente no está llegando el desayuno escolar. Cuentan los dirigentes de Sabaneta que esto se debe a que el suplidor que se le asignó esas escuelas corresponde a otra provincia del país y que no hay forma de que llegue. No llegó el año pasado escolar y este año escolar todavía esa problemática persiste. Hay muchas quejas, por ejemplo acá en el Gran Santo Domingo, de que o llega la masita y no llega el líquido, o llega el líquido y no llega lo sólido. ¿Dónde está llegando? Porque hay otros centros que no han recibido el primer día la alimentación escolar. Por ejemplo, hoy en la seccional de Boca Chica hubo una asamblea. Allá teníamos unos 23 centros que no estaban recibiendo la alimentación escolar y persiste, por lo menos en 5 de ellos, persiste esta situación. Y esto es característico en todo el país. Y me está preocupando porque son los estudiantes, lo que hemos visto en esta semana
es que son los estudiantes que están subiendo en las redes denuncias de cómo está llegando, por ejemplo, el almuerzo, y lo están rechazando. Y esto realmente nos preocupa porque como quiera es una inversión que está haciendo el Estado Dominicano y debe mejorarse la calidad de el almuerzo, del desayuno, e incluso debe tomarse en cuenta las edades, el tema de talla, de peso, y esta dieta debe impactar y servir para el desarrollo físico de los estudiantes de la escuela pública. Yo pienso que la alimentación escolar es tan importante como el libro, como el maestro y como tener una escuela, un aula adecuada. Impacta grandemente al desarrollo biopsicosocial de nuestros estudiantes, que realmente en muchas comunidades probablemente sea el único plato que recibe esos estudiantes, porque son de familias que echan día y viven del día a día. Entonces realmente el gobierno dominicano tiene que poner ojo en lo que se está sirviendo en las escuelas y en los liceos del país, fundamentalmente de jornada escolar extendida. Sí, es una pregunta muy importante, Juan. Mira, nosotros pertenecemos a la Confederación de Unidad Sindical. Es la confederación mayoritaria del país, pero no deja de tener su importancia las otras confederaciones que trabajamos con la clase trabajadora. El tema es muy importante porque, Juan, a los hijos de los ricos, a los hijos de los vecinos, como tú dices, no hay que darle alimentación escolar, porque ellos ya tienen ese problema resuelto. Pero son a los hijos de nuestros trabajadores, a los hijos de los que trabajan en fábrica, a los que trabajan de economía informal, a los pobres trabajadores de los cementerios, de otros sitios. Los trabajadores mandan sus hijos a la escuela y nosotros aplaudimos de pies, aplaudimos que hubiera un programa de alimentación escolar. ¿Por qué? Porque lo mandábamos sin nada. Ahora, no es que seamos ingratos, es que la alimentación escolar ahora está pasando una gran crisis, hace un tiempo está pasando una gran crisis. A los niños le están dando unas raciones que no se corresponden con ellos, incluso muchas veces hasta lo están enfermando, porque le están dando unos jugos muy dulces, lo están creando como posibilidades de que sean diabéticos, le están dando mucha harina, no hay un criterio, no se nota un criterio nutricional adecuado. Incluso a los de primaria y a los de secundaria le están dando lo mismo. Fíjate, los estudiantes de secundaria, ayer me mandaron un vídeo de Puerto Plata, donde los jóvenes están protestando por la mala alimentación que se le está dando. Hemos visto de todo en eso, pero ahí se da también un clientelismo político muy fuerte, donde cada equipo es que controla lo que le van a dar a los niños. Desde los tiempos que le estaban dando la leche de suero de cerdo, que le estaban dando a los niños, y que fue denunciada por la ADP y por nosotros también, de que eso no era, eso es para engordar cerdo, eso no era para eso, y se le estaba dando a los niños. Entonces los niños han recibido de todo en esa alimentación escolar. Es hora de que el Ministerio de Educación tome carta en el asunto y que se haga una verdadera inspección, si quieren, una inspección o una supervisión al estilo viejo de qué es lo que se le está dando a los niños, porque realmente no se debe de seguir por esa ruta, porque lo que estamos dando no es nada. Entonces la inversión que se está haciendo es una inversión, como dijo el ministro, es una inversión que cae al zafacón,
porque ellos lo que están es justificando un dinero, no creando una base importante de que esto tenga un espacio de cómo fue creado. O sea, eso fue creado con el propósito del rendimiento que los niños necesitaban académico y para trabajar en lo que era el desayuno escolar y también lo que era el almuerzo para las tandas extendidas y las meriendas. Pero se ha estado relajando eso y eso se le pide de manera seria al señor ministro de Educación que intervenga como debe de intervenir, porque nosotros no tenemos ningún tipo de negocio de esa categoría, ni nunca estaremos cerca de ese tipo de negocio. Lo que se le pide al ministro de Educación es que se empantalone, así como él se ha empantalonado en otras áreas, que esa área la vea, porque esa área es importante. Continuamos con nuestra revisión al estado actual de la educación dominicana desde la perspectiva de los gremios de docentes del país. La siguiente pregunta que hemos hecho a los presidentes de las asociaciones de docentes es la siguiente: ¿en qué condición se encuentra la infraestructura escolar dominicana actualmente? ¿Y qué impacto tiene esta en la calidad de la enseñanza de los aprendizajes? Bueno, el artículo 59 de la Ley General de Educación, que tiene esos 13 parámetros asociados con la calidad de la educación, precisamente hace referencia a la infraestructura de la escuela. Escuchemos de la ADP, AMPROTED, ASONADEDI y sus presidentes qué opinión tienen ellos sobre las condiciones infraestructurales del sistema escolar público dominicano. Nuestra infraestructura, el gremio, nuestro sindicato, ha estado, digamos, en los últimos años, ha estado demandando la intervención de la planta física escolar. Yo creo que tenemos escuelas que están, digamos, en condiciones aceptables, en buenas condiciones, pero la inmensa mayoría realmente hay un descuido, un abandono que parte el alma. Justamente cuando el actual ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, tengo aquí una muestra, el día 11 de octubre estuvimos entregándole estos 2 ejemplares de un levantamiento, una muestra que hicimos a nivel nacional. De nuestras 158 seccionales, nosotros tomamos una muestra representativa y le estuvimos entregando al señor ministro las condiciones en que están las escuelas para el año escolar 2022-2023, que es el que va a concluir ahora en el mes de junio. Y realmente nos sorprendió lo dramático en que están, la situación en que están nuestras escuelas. Eso fue en octubre, y ahora que estamos a mediados del mes de febrero, nosotros no hemos recibido ninguna respuesta. Cuando a principios de semana ocurrió el sismo en nuestro país, tuvimos también evidencias de que nuestra planta física, y eso es lo que más nos preocupa, porque la escuela es el principal refugio que tiene el Estado dominicano, o para ciclones o para el tema de terremoto. Y hay evidencia que techos, paredes, columnas de varias escuelas fueron afectadas por ese sismo que tuvimos a principios de semana, y eso nos preocupa. Si no tenemos una escuela bonita, si no tenemos una escuela pintada, si no tenemos una escuela con su planta física adecuada para los aprendizajes de calidad, pues realmente estamos nadando contra la corriente. Y yo pienso que el gobierno dominicano, el Ministerio de Educación, debe
colocar como prioritario el tema de invertir y de intervenir la planta física de nuestras escuelas. Porque lamentablemente es una cultura que también existe en los gobiernos dominicanos que no damos mantenimiento. Esperamos que las cosas, que en el caso de las escuelas, que los planteles pues estén en condiciones deplorables para entonces intervenir. Yo pienso que debe haber una política de mantenimiento. Naturalmente hay unas escuelas que están en condiciones críticas, que están funcionando realmente por el sacrificio de los maestros y las maestras y de los propios padres que mandan a sus hijos a esos planteles, pero no deberían existir en este país. Si usted se va a las escuelas unitarias, las escuelas aisladas, las escuelas de las lomas de nuestro país, usted realmente llorará porque están en un abandono total. Entonces eso debe preocupar a las autoridades que cuentan con, digamos, el mejor presupuesto que nosotros hemos tenido en los últimos, digamos, 20 años, porque antes educación recibía un presupuesto realmente de miseria, pero actualmente desde el 2013 para acá la educación preuniversitaria está siendo impactado por un presupuesto equivalente al 4%. Entonces, ¿cómo definimos intervenir la planta física? Porque eso realmente, eso llora ante la presencia de Dios. No es posible que nosotros tengamos, por ejemplo, en Tenares, en una comunidad de Tenares, una escuela primaria que fue construida de tabla en los tiempos de Balaguer, del gobierno de los 12 años, y que todavía esa escuela no pasa por ahí a alguien que le duela y que pueda tener las condiciones mínimas. O yo me pregunto, es que los estudiantes de los campos, los estudiantes de los barrios de Santo Domingo, del Distrito Nacional, de Santiago, La Vega, no importa la localidad donde se encuentran, o de los bateyes del sur, no son merecedores de tener una escuela bonita. Ellos también tienen el derecho de ir a una escuela con condiciones dignas y naturalmente recibir la educación en esas condiciones también es un derecho de ellos. ¿Qué sucede con la infraestructura física en estos momentos? No hay posibilidad que un niño en un aula encuentre una pared rayada, una persiana rota, una puerta descompuesta, porque esos son elementos que sirven de distracción, no le van a ayudar en su proceso de aprendizaje. Cuando ese niño va al baño se encuentra en condiciones deplorables. Te digo con esto, la infraestructura en sentido general hay que revisarla. ¿Qué sucede? En el proceso de descentralización, a los directores nos dan la potestad de reparar nuestros centros educativos con los recursos que recibimos. Pero en el cambio de gobierno, lamentablemente, y con la nueva gestión, en la gestión anterior dentro del nuevo gobierno, centralizaron nuevamente eso en el ministerio. Y en estos momentos, la junta de cada centro está elaborando un documento solicitando nuevamente la intervención. O sea, no han quitado a los directores la potestad de seguir reparando nuestros centros, que muchas veces son reparaciones menores, son pequeñas cosas que se pueden ir haciendo, pero como estamos en un limbo que no sabemos si lo va a hacer el ministerio, cuándo lo van a hacer, o si lo hacemos nosotros, y si nos lo van a permitir, pues está muy afectada en sentido general. ¿Cómo afecta de manera significativa? Como ya te decía al inicio, una escuela sucia, un baño en malas condiciones, el niño no se va a sentir cómodo en el espacio, y como un niño afín, si algo está sucio, él va a continuar ensuciando, no va a buscar la manera de que las cosas cambien porque es niño, y en el juego muchas veces entiende que la norma es eso, que esté sucio. Entonces, está en una condición que debemos mejorarla con carácter de urgencia e intervenir los centros en sentido general. Sí. ¿Qué te diría, Juan? Mira, se ve muy desigual en cuanto a algunas poblaciones que han tenido más posibilidades políticas, si se quiere decir, han conseguido no desde este gobierno, desde el gobierno pasados,
Desde que se inició el 4% para la educación, ese ha sido un gran problema. Han construido escuelas en lugares vulnerables a sismos, vulnerables a inundaciones, vulnerables a todo, vulnerables a que si hay un temblorcito de 4 o de 5, esas escuelas ya estén destruidas, ya hay que casi volverlas a hacer. También vulnerable, en algunos sitios no se ha hecho ningún análisis de necesidad. Tú sabes que los análisis de necesidades para ese tipo de estructura física hay que hacerlo para saber cuál es la población. No se ha tomado en cuenta nada. Y como no se ha tomado en cuenta nada, hay una serie de lugares donde tienen grandes palacios escolares y tienen una escuela al lado de la otra, donde la población es muy pequeña, pero la población es muy grande, entonces no hay escuela. Entonces, regularmente el Ministerio de Educación anda poniendo carpas, sábanas, una serie de cosas para albergar lo que se dice en los acuerdos internacionales de que debe de albergarse a todos los niños en las escuelas, pero la capacidad de albergar a los niños no es, porque muchos niños se quedan fuera de las aulas. También es importante señalar que en muchas escuelas siguen teniendo muchos problemas de mantenimiento. En estos días vimos que había unos aguaceros, y esos aguaceros, muchas escuelas estaban reportando muchas grietas, el agua que se metía adentro, y una serie de cosas que se dan regularmente en esas situaciones. Pero también, ¿qué tú puedes decir cuando las oficinas de los distritos educativos en muchos sitios son casones viejas, alquiladas, casas que no llenan ningún tipo de requisito, que los técnicos no pueden ni siquiera reunirse, porque no hay ningún espacio, no se ha hecho una construcción para albergar esa oficina que debe de ser el ejemplo? Entonces, las oficinas regionales y distritales muchas veces están en mercados, en plazas que no deben de estar, en lugares, así no pueden dirigir ningún tipo de política, porque lo primero es que ellos en su cabeza no tienen la capacidad, lo que estamos albergando un grupo de personas que está llegando a una oficina que no caben, y no es que falten los empleados o los técnicos o las personas que deben de trabajar ahí, sino es que la oficina no tiene la capacidad para que ellos tengan un escritorio, para que ellos puedan dar un seguimiento adecuado para hacer su función. En la infraestructura académica, o sea, la infraestructura de las escuelas, nosotros debemos, así como le pedimos al ministro de la alimentación escolar, también tiene que trabajar en esa parte muy de seguido a lo que se debería de hacer. No es con propaganda, sino con acciones que puedan dar al traste de tener verdaderas escuelas. Continuando con nuestra entrevista a los líderes de los gremios docentes de la República Dominicana, la quinta pregunta que le hemos hecho a los gremios tiene que ver con sus propuestas para mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Como han escuchado, de los 13 factores asociados a la calidad de la educación de la República Dominicana definidos por ley, la gran mayoría está en crisis. Sin embargo, hemos preguntado a los gremios de docentes del país cuáles son las propuestas que ellos tienen para ayudar a mejorar la calidad de la educación dominicana. Y nos han respondido lo siguiente. Escuchémoslos. Sí, APROTE es la primera que debe de plantear soluciones a la mejoría de la calidad de la educación. Nuestros temas, desde el inicio de nuestra institución, nuestro tema es por una educación de calidad. Y cuando hablamos por una educación de calidad, entonces todos los elementos que tengan que ver con calidad de la educación para nosotros son importantes. Ahora,
nosotros aspiramos que los técnicos, que se pueda mejorar el sistema de gestión con respecto al apoyo, el acompañamiento, la supervisión y el control de la calidad. Pero ¿qué pasa? El Ministerio de Educación, a raíz del 4%, han llegado muchos personajes, muchas personas, tanto nacional como internacional, muchos grupos y hasta universidades. Han llegado a sustituir el trabajo del técnico. Los técnicos ya han acumulado una gran experiencia y yo humildemente le pedimos al maestro Ángel Hernández es que ya nosotros no necesitamos que universidades que no dominan los contenidos y experiencia que nosotros ya hemos acumulado, que instituciones que no dominan nada de eso, vengan a nosotros a llevarnos a un taller, a un hotel, a sacarle una millonada al Ministerio de Educación para entrenarnos en lo que ya los técnicos lo tienen aprendido, lección aprendida y requete aprendida. Lo que tenemos que impulsar movimientos desde el mismo Ministerio de Educación que evite esa fuga de grandes capitales que se están dando en universidades, que se están dando en organizaciones internacionales, que si tú te pones a ver muchas veces los programas que ellos vienen a traer ya lo tienen en otros países, nada más hay que cambiarle el nombre de República Dominicana y todo, es más, en algunos casos han cometido el error de dejar que la plantilla que ellos vienen a proponer aquí tenga el nombre de otro país. Entonces le pedimos al ministro de Educación que si él quiere rescatar la educación dominicana, piensen en que ya es hora de que el personal técnico que se ha preparado desde la sede, desde las regionales, desde los distritos educativos, desde la asesoría de algunos técnicos que lo tienen asesorando, han acumulado una gran experiencia. Vamos a poner esa experiencia a favor del país. Vamos a dejarlo ya de estar haciendo contratos para hacer cosas con instituciones que no aportan nada al pueblo dominicano. Esto es un trabajo, esta es una posición desde un punto de vista patriótica de parte de nuestro gremio. Nosotros nos oponemos tajantemente a que sigan llevando a cientos de técnicos a programas, a acciones que no representan ningún tipo de complejidad para ellos. Y por lo tanto aspiramos a que eso se maneje y que el Ministerio de Educación pueda realmente garantizar, no un discurso, sino garantizar lo que es una verdadera calidad de la educación. Nosotros como Azonader y como gremio que agrupa a los directores de los centros educativos públicos, hemos elaborado en el transcurso de los años un manifiesto que va en 6 ejes, donde nosotros entendemos que poniendo la atención a dichos ejes tendremos resultados diferentes. El primer eje va enfocado a la calidad educativa, la integración de los directores a ese proceso. O sea, todos los días hablamos de calidad educativa, pero la participación de los actores, ¿es cierta, es real o simplemente es un concepto que tenemos aquí en la sede? Cuando hablamos de eso, nosotros como asociación insistimos en el fiel cumplimiento del estatuto del docente. Insistimos en que al director se le debe permitir participar, por lo menos en la selección del personal que le va a acompañar. No es posible que a un director simplemente le llegue una persona que le mandaron, mire, vaya a ese centro. Y tú puedes tomar de referencia los centros educativos religiosos, en su mayoría de denominación católica. Ellos hacen la selección de su personal y tienen resultados. Entonces, ¿por qué no se le permite a los demás centros hacer algo similar? Las condiciones de vida laborales y del desarrollo del personal, en este caso de los directores, dicen los teóricos en sentido general, trata bien a tu empleado y él tratará bien a tu cliente, donde se dice que el cliente es el más importante. Los directores tenemos condiciones laborales que no, dice, como dijo una expresidenta de ADP, para ser director hay que tener un nivel de locura, cierto nivel de locura, y es verdad, porque el trabajo que hace un director en ningún momento se ha reconocido. Entonces nosotros ahí hablamos un poco de crear las condiciones laborales.
Y cuando hablamos de condiciones laborales, siempre tomo de referencia a nuestro hombre calidad, como le llamamos a Christian Kelly. Christian Kelly fue el director que ganó el Premio Nacional a la Calidad por encima de todas las instituciones del Estado como director. ¿Y cuál fue el tratamiento que le dio el ministerio a su ganador de la medalla de oro al Premio Nacional a la Calidad? Ninguna. No le pusieron la más mínima atención. Christian Kelly, ¿por qué mi referencia? Porque Christian Kelly es director de un centro educativo, dedicarle un tiempo a eso, pero tiene que salir a trabajar en universidades y hacer otras cosas para poder sustentar a su familia. Mi condición ideal, mi ideal sería, desde mi perspectiva, que el Estado debería garantizarle a los directores, en este caso a Christian Kelly, que se dediquen cuerpo y alma a dirigir su centro educativo. Bueno, como hemos podido ver esta noche, ya el tiempo se nos acaba, pero lo que hemos visto es la realidad de la educación dominicana. Tenemos una educación en crisis. También debemos entender que nosotros, en la República Dominicana, todos somos responsables de velar por la calidad del sistema educativo. Nosotros, como dominicanos, tanto tenemos incidencia como familia, como directivos, como docentes. Parte de la política social depende de nuestro activismo y en realidad la educación es un modelo complejo, ecosistémico e integral. Y para que logremos tener un sistema educativo de calidad, todos tenemos que participar. A partir de ahora, cada viernes, el Observatorio Educativo se dedicará a evaluar, examinar, dar seguimiento, entrevistar a los principales actores y velar en cada semana porque se le muestre al pueblo dominicano cuál es la realidad de nuestra educación, cuáles son las propuestas para mejorarlas y quiénes podemos y debemos tomar acción en esa dirección. Muchísimas gracias por acompañarnos en este que ha sido su primer programa del Observatorio Educativo. Les esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche para que compartamos sobre esta misión de mejorar la educación en la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Que descansen.